si damos, si damos. Y noten ustedes cómo en esta porción del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 38, está allí colocado esta acción tan importante, el dar. Y mire en qué términos. Primera parte del verso 8. Leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto, pero no solo devuelto, dice por completo. ¿Quiere leerlo conmigo? Decimos: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Pues de esta primera parte de este texto voy a reflexionar con ustedes. Vamos a trabajar con esta primera parte del texto. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿Qué encontramos aquí? A continuación aparece en pantalla. Lo que encontramos aquí, hermanos, es un principio espiritual. Dar es un principio espiritual, es una ley espiritual. Y es un principio espiritual que, así como las leyes físicas, de la naturaleza, de la matemática, se dan, esos principios tienen efectos y son efectos de carácter contundente. Este es un principio espiritual con efectos contundentes. Hay principios en la ciencia. Newton dijo que a toda acción hay una reacción. Ese es un principio. Y aquí se está poniendo de manifiesto. Está diciendo la Biblia: si ustedes dan, van a recibir. A toda acción hay una reacción. También hay otro principio, otra ley. Todo lo que usted lanza hacia arriba, cae. Ese es otro principio también. Newton también dijo que todo cuerpo inerte, a menos que reciba una acción desde fuera de él, no se va a mover. Para el caso de alguien que ha fallecido, a menos que alguien lo levante, no se mueve. Entonces son principios. Pues en el ámbito espiritual, hermanos y hermanas, también hay principios espirituales que cuando se practican hay un efecto, hay un resultado de eso. Y aquí lo vemos con claridad. En solo el comienzo del mensaje hemos leído que si uno da, uno recibe. Ahora, según esta porción, en esto que hemos leído, ¿qué pasa si damos? ¿Cuál es el efecto contundente de dar? Importante esto en función del tiempo de nuestra primicia, porque la primicia precisamente tiene que ver con eso, con dar. Con dar. Y pasa algo cuando uno da. En primer lugar, pasa que dar es la forma más segura de recibir. Es la forma más segura. Si nosotros damos, vamos a recibir. ¿Sabe qué? Yo me he dado cuenta, y creo que también usted, que hay gente que quiere recibir frutos de plantas que nunca sembraron en la vida. Y si tú no das, no tienes una acción de siembra en cualquier aspecto, no esperes recibir. No esperes recibir. Hay padres que van buscando el cariño de sus hijos, pero nunca lo han dado. Hay padres
hoy abandonados en lugares donde hay ancianos. No lo celebro, por supuesto, pero cuando usted revisa la vida de esos padres se da cuenta que se dedicaron a nunca sembrar en los hijos ni un ápice de compañía. A lo que se dedicaron fue a ser ausentes, literalmente, estar ausentes de la vida de sus hijos. Y hoy les entrevistan y reclaman que nadie los va a ver. Bueno, el tema es que nunca dieron compañía. Hoy entonces tienen que cosechar ¿qué? Soledad. Soledad. Porque tú puedes recoger frutos de lo que tú siembras. En términos espirituales, tú puedes pedir si has dado. Tú puedes pedir que te amen si has amado. Tú puedes pedir que te visiten si has visitado. Tú puedes pedir que oren por ti si tú oras por alguien. Tú puedes pedir que te saluden si tú saludas. Tú puedes pedir que mejore la salud del país si tú pagas impuestos. Tú puedes pedir que mejore la educación si tú pagas impuestos, si tú eres responsable, si tú eres buen ciudadano. De lo contrario, tú no tienes autoridad ni derecho a exigir porque no has dado. No has dado. Entonces, vamos creciendo con la idea, y aún en el ámbito de la iglesia, de que estas cosas funcionan sí porque sí. No. Hay principios espirituales. Y Dios define: den y recibirán. Ese es un principio. La acción es dar. La reacción, el resultado es recibir. Así es. Y vean ustedes, me están llamando por teléfono. ¿Qué hago? ¿Aló? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, ya lo atiendo, espéreme. No, que lo atiendo otro momento. Estoy predicando ahorita. Vamos al texto que va a acuñar un poco más esto. Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Leo de la Reina Valera del 60. Dice: echa tu pan. Qué importante es eso. Yo me quedo reflexionando un poco ahí. Echar lo de uno. Porque como decía mi abuela, qué bonito que hay gente que lo que le gusta es que otros den. Pero dice: echa tu pan. Si tú echas tu pan, entonces vas a encontrarlo, como dice más adelante ahí, después. Pero hay gente que aún en la iglesia, fíjese usted, viene el momento del levantamiento de la ofrenda y le dicen al hermano, hermano, présteme ahí, fíjese que no traje nada. O sea que el hermano tiene que cargar con él también, tiene que traer ofrenda para él y ofrenda para el otro también. Hermano, no anda algo ahí. Y si es capaz, el hermano le da 40 lempiras, deja 20 para él y le da 20 en ofrenda. Sí. Así es la gente. Hay gente que esa es su mentalidad, es que otro lo haga. Pero el llamado es individual. ¿Cómo es el llamado? Individual. El llamado es personal. Es a cada uno en particular. Yo tengo la responsabilidad de revisar, de dar. Tú no puedes depositar esa carga en el colectivo de la iglesia. No, tú tienes una responsabilidad. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después, claro que hay un después. Después de muchos días lo vas a hallar. Es decir, lo vas a tener de vuelta, lo vas a recibir. Este es un principio espiritual. ¿Y qué encontramos en este mensaje? Que el título es: si damos, en primer lugar, que vamos a recibir. Si damos. En segundo lugar, también encontramos acá
que si damos, el enfoque al dar debe estar puesto en los demás, en las demás personas. En un mundo de mucha mezquindad, cuesta a veces sacar a la gente del ensimismamiento en que está. La gente cree que sus problemas son los únicos, que su pobreza es la más grande, que su limitación es la única que existe, que el dolor que viven es el dolor más grande, que la desgracia que han experimentado es la más grande de todas. No es cierto. Nos han llegado a vender la idea que la pobreza más grande está en Honduras. No es cierto. Que la corrupción más grande está en Honduras. No es cierto. Y nos vamos creyendo esos mensajes, los vamos internalizando y tendemos a cerrarnos, a bloquearnos, a llenarnos de mezquindad. Pero si uno da, uno tiene que enfocarse en el otro. Ese es el reto. En que tú salgas del ámbito de lo tuyo. Hace unos días hablaba con un doctor que lo encontré y me dijo: pastor, estuve fuera del país. Andaba, no sé si por la India, el África, no sé por dónde, por uno de esos lados. Me dijo: pastor, aquí no hay pobreza. Es increíble la pobreza que hay en esos lugares. Ahí están los pobres de los pobres. Cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente tirada en las calles, pobres, literalmente. ¿Sabe que yo he ido cambiando mi pensamiento respecto a la pobreza que yo viví de niño y ahora lo defino como que tuve limitaciones, tuve ciertas carencias? Porque cuando pienso dónde crecí, bueno, no había agua potable, sí, pero teníamos un río a 3 cuadras, el río Choluteca, a 3 cuadras. No teníamos luz, pero yo iba al río y había leña y podíamos encender esto y había candil, había gas. Y me iba al río, sí, no tenía zapatos, iba descalzo, en un calzoncito que me dieron en un acto cívico porque salí de mejor alumno de la escuela. Y me dieron un calzoncillo que era casi como los números, no les voy a decir porque van a voltear a ver para allá atrás, pero eso como fluorescente. Y me hicieron abrirlo en el acto cívico. Pero yo feliz. Y con ese andaba para arriba y para abajo. Y me iba al río. Cuando llegaba al río, lo ponía, lo lavaba y lo ponía ahí. Y ahí después andaba como Dios me trajo al mundo. Y pescaba y sacaba sardinas del río, 50, 60 sardinas. Sacaba guapotes, sontos, huichos, mataba palomas, garrobos, matábamos iguanas, comíamos los huevos de las iguanas ahí. O sea, pobre. A 3 cuadras de donde yo vivía. Entonces me doy cuenta que en realidad lo que yo tuve fue limitaciones de cierto tipo. Pero pobreza en la más alta expresión. Aquí hay gente que la educaron así, nos metieron en la cabeza, y entonces por eso nuestra mentalidad es que no le podemos dar a nadie, que todos nos den. Y hay comunidades enteras aquí que años tras años tras años, ayuda, médicos, brigadas, dinero,
Años tras años, tengo décadas y décadas de oír de comunidades de este país que se les lleva ayuda, que se hacen escuelas y nunca salen de la pobreza. Porque el problema de ellos no está fuera de ellos, está dentro de ellos. Se encarnó la mala semilla de la pobreza. Se les educó mal, no se les ha redimido. Por eso el mensaje de salvación es tan importante. Porque yo, aunque crecí en ese ambiente, cuando me encontré con Dios, Dios me dijo algo. Me dijo Dios que tenía planes para mí. Me sacó, me cambió la mentalidad y me enroló en un camino diferente, que con Él era posible, que era factible si me ponía en las manos de Él, que aunque era un huérfano, no tenía una profesión, Él lo podía hacer si yo estaba dispuesto a que lo hiciera. Y te cambia. Yo crecí en un mesón, rodeado de bares, de homosexuales, de prostitución. Nunca caí en eso. Porque le entregué mi vida a Dios temprano. Y Él le dio propósito a mi vida. Por eso predicamos el evangelio. Porque es la alternativa de cambio para la gente. Solo la palabra de Dios, solo el mensaje del evangelio, solo el encuentro personal con Dios puede cambiar al individuo. Solo la presencia de Dios hace la diferencia. Cuando Dios toca y cambia. Es así. Otros. Y Dios entonces te enseña que no eres víctima, eres un instrumento. Yo pude haber crecido amargado, arruinado, haciéndole daño a la gente. ¿Producto de qué? De haber quedado solo, de haber estado abandonado. Sin embargo, Dios me amó, me abrazó, le dio propósito a mi vida. Hoy soy un instrumento en las manos de Él para pensar en otros. Esa es la idea. Y ese texto pone el enfoque allí. Vea usted segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 15. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Una vez más, tu pan, lo tuyo. Dice Pablo: yo lo voy a gastar. Y aún yo mismo me voy a gastar del todo. Celebro a aquellos que son facilitadores de grupo, aquellos que están acá temprano antes que todos los demás, aquellos que visitan a los necesitados. Celebro eso. Ellos se gastan a sí mismos, toman el tiempo que otros no están dispuestos a tomar. Otros están cómodos, mas ellos se desacomodan. Agarran su carro entre semana y recorren distancias. Gastan combustible. Gastaré lo mío. De eso se trata, de que tú salgas del ámbito de lo cómodo y pienses en otros. Y dice Pablo: aún yo mismo me gastaré del todo por amor. ¿A qué? A las almas. ¿Por qué levantamos una primicia misionera? Por amor. ¿A quién? A las almas. A las almas. Lo invertimos ahí. Enviamos remesas a pastores perseguidos en este mundo, donde no es factible abrir la Biblia con la libertad que usted y yo la abrimos, donde no es posible exhibir la Biblia como usted y yo la exhibimos, donde no hay la gama de versiones ni presentaciones de la Biblia como hay acá. A esa gente, a gente que tiene pobreza no solo material, sino espiritual, a continentes que se han ido alejando de Dios, que en un tiempo fueron la gloria del testimonio de Dios. Hoy sus templos son museos, hoy sus templos son discotecas, hoy sus templos son antros de vicio. A esos lugares donde antes el evangelio corría por todos lados,
Ahí tenemos que llegar. Donde haya una puerta abierta vamos a entrar, y donde haya una puerta cerrada la vamos a abrir por amor a las almas. Vamos a invertir desde este país que está catalogado como pobre. Desde aquí vamos a pensar en otros. En otros. Así se cambia la historia de la maldición que hemos heredado. La corrupción no es de este gobierno y el pasado. La corrupción está enquistada en nuestra nación. Quienes vinieron a conquistarnos vinieron con la mentalidad de saquearnos, de llevarse lo mejor de nosotros, y esa herencia ha corrido generacionalmente. Nosotros, la iglesia de Dios, tenemos la oportunidad de cortar esa maldición y de hacerlo diferente, y que la historia de nuestra Honduras sea otra historia en el nombre del Señor. Díganme amén a eso. Hagámoslo a la manera de Dios. Gastaré lo mío. Alguna gente aquí dice: somos pobres. Están pensando en ponerse a dieta. No pueden comer tanto, de tanto que tienen. Quiero un tamalito. No. Estoy a dieta. Pero qué pobreza, ¿verdad, pastor? Qué difícil está esto. Y ya como mi hermano, ay, viera cómo así ando, mire, porque viera cómo he comido. O sea que no le sirvo nada, sírvanmelo para llevar. Pero qué cosa, qué difícil esto, ¿verdad? Pastor, qué calamidad el teléfono, un iPhone con internet. Qué calamidad, pastor, qué crisis. ¿Esa es tu pobreza? Y nos recreamos en esos discursos baratos de gente que aprovecha. Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Dios te dice: deja de pensar en ti. Piensa en otros, y yo voy a pensar en ti. Ocúpate de otros, y yo me voy a ocupar de ti. Mira por la salvación de otros, y yo salvaré a los tuyos. De eso se trata. Esa es la verdad de Dios. Y en tercer lugar, si damos, aparte de recibir, aparte de entender que el enfoque a la hora de dar debe estar en otros, si damos también, el resultado no será a medias. Los efectos siempre son completos. Eso es así. Miren lo que dice el texto. ¿No hay otro texto antes? Eso. El que ya leímos dice: le será devuelto. Y sí, mire cómo la Biblia es tan particularmente explícita. No se te va a devolver de cualquier manera. Se te va a devolver completo. Ahora, ese completamiento no es que si tú das 100 lempiras se te van a devolver 100. Ese completamiento es la añadidura que Dios le pone a lo que tú necesitas. Tú dices: ¿cómo voy a hacer para pagar el colegio de mis hijos? Dios te va a completar lo que tú necesitas. Dios te lo va a completar. ¿Cómo voy a hacer para terminar el año? Dios te va a completar y vas a cerrar el año bien con la bendición del Señor. El Señor te va a completar lo que necesitas.
Ese es el completamiento. Dios te lo devuelve, pero Dios añade lo que tú necesitas. Mi Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es conforme a tu mentalidad, no es conforme a la dinámica de este mundo, no es conforme a la economía de este mundo, es conforme a las riquezas de Dios. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Cuando damos el paso de dar, nos ponemos en las manos de Dios y Él va a devolvernos y va a completar todo lo que necesitamos. Eso es así, esa es la verdad de Dios. Es Dios quien dice: le va a ser devuelto por completo, por completo. Y cierro con este texto de Gálatas capítulo 6 verso 7. No se engañen, hermano y hermana. ¿Por qué te dejas engañar? A los pastores nos critican y dicen que engañamos a la gente. Esta es la verdad de Dios. El mal te va a animar a practicar un principio completamente distinto a este. Y eso explica la escasez, la limitación, la dificultad a veces para prosperar. Pero es Dios que dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado. O sea, con tus finanzas, con lo que tú das, Dios lo conoce. Cuánto das, cómo lo das, cuándo lo das, Dios lo conoce. Uno es el que se engaña. Uno quiere, como decíamos antes, recibir si no ha dado. Entonces dice la Biblia: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Por eso leímos antes: te será devuelto completo. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar, pero multiplicado. Porque yo siembro una semilla de aguacate, una nada más, y da un palo de aguacate, pero de esa semilla de aguacate no me da ese palo un aguacate al año, me da muchos aguacates. Ese es el completamiento, es la parte que hace esa orden que tiene esa semilla de parte del cielo. Es una orden de convertirse en un árbol, en un palo de aguacate, y no dar un aguacate, sino dar muchos aguacates. Entonces te va a ser devuelto. Nosotros no venimos acá el próximo fin de semana a dar sin conciencia. Quiero que vengamos, y vengamos con la mentalidad de dar porque vamos a recibir. ¿Sí? Que vamos a recibir. Hay gente que dice: no, dé, pero usted no espere recibir. Entonces no. ¿Qué sentido tiene? Es Dios el que te dice, y tú no te tienes que avergonzar. Hay gente que dice: no, pero es que eso significa que estás haciendo trueque con Dios. Es Dios el que dice que si tú das, recibes. Entonces el próximo domingo tú entras aquí y tú di dos cosas: vengo a dar y al mismo tiempo vengo a recibir. Vengo a dar y vengo a recibir. Y debes de entrar acá diciendo: vengo a dar pensando en otros. En otros. Y estoy convencido que lo que yo dé me va a ser devuelto por completo. Eso es el efecto del principio espiritual. Si tú das, recibes. Si lo haces, hazlo pensando en otros, y hazlo con la convicción de que lo que des se te devuelve por completo. ¿Cuánto dan gloria a Dios a eso? Así es. No, pero aplaudan en serio. Con ese aplauso ni a ustedes mismos se despiertan.
¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Ajá. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Tenemos el desafío del cielo. El reto siempre es el mismo: hacerlo como tú dices. Esa es la lucha. Desde el Génesis dijiste: de todo esto sí, de aquello no. Y el hombre hizo lo contrario. De todo lo que tú dijiste que sí, él dijo no. Y de todo lo que tú dijiste no, él dijo sí. Se comió lo que no tenía que comerse. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Hay una fruta que no es para nosotros. No podemos tocarla. Te pertenece. Y está en juego la obediencia. Lo hacemos como tú dices y nos irá como tú dices. Nos irá bien. Nos vas a encaminar en medio de un mundo que colapsa, en medio de un mundo con economías frágiles, donde los hombres se han apartado de ti, se han hecho a un lado, pretendiendo ser sabios, se han hecho necios, han cambiado la verdad de Dios por cosas corruptibles. Señor, nosotros queremos hacer lo contrario. Queremos hacerlo como dice el manual, tu palabra. Queremos hacerlo así y con ello asegurar tu bendición. No importa el ámbito natural en que transitemos. El pueblo de Israel en un desierto, y tú te encargabas día a día de proveerles. No había economía, no había posibilidad de sembrar, no habían condiciones, mas Dios estaba allí. Igual para nosotros, que abriguemos en nuestro corazón la convicción que en medio del desierto de este mundo, en medio de lo complejo de las situaciones, tú estás con nosotros y nos animas a hacerlo a la manera tuya. El Señor nos anima y nos dice: den y van a recibir. Den pensando en otros. Hagan a un lado su mezquindad. Hagan a un lado aquella actitud de salvarse a sí mismos. Pónganse en mis manos. Piensen en otros y yo me encargaré de devolverles por completo, por añadir aquello que necesitan la provisión en la justa medida. Sí, en la justa medida, en el justo momento, sí, en el justo tiempo. El Señor traerá el completamiento para todos tus asuntos. No temas, confía en el Señor que nos sostiene. Esta es la hora de animarnos a la fe. Es la hora de creerle a Dios. El Dios que nos ha sostenido siempre nos sostendrá ahora.
Es la hora de hacer la voluntad de Dios. Es la hora de predicar el evangelio. Es la hora de llevar el mensaje. Es la hora de incursionar a cada rincón de este planeta y cumplir lo que está escrito. Antes de que el Señor venga, el evangelio será predicado en todas las naciones, y nosotros, CCI, seremos parte del cumplimiento de esa palabra. Llevaremos el mensaje a cada rincón de este planeta. Nos disponemos, Dios, para hacerlo. Y gracias, Señor. No aceptamos lo que quieran imponer nosotros. A Nehemías le dijeron: esa muralla que estás levantando es frágil, una zorra puede botarla. Pero Nehemías se llenó de valor. En una mano tenía la espada y con la otra construía. Anímense, dijo Nehemías. Pueblo de Dios, les digo, anímense. Llénense de valor en Dios. Esta es la hora del Señor. Esta es la hora de hacer su voluntad. Esta es la hora de caminar con pie firme. No es la hora de retroceder. No es la hora de los miedos. No es la hora de las tinieblas. Es la hora de la luz de Dios. Es la hora de sacar nuestra luz y ponerla para que alumbre. Llenémonos de valor y de fe. El Señor está con nosotros. Padre, permítenos prepararnos concienzudamente a lo largo de esta semana y venir el próximo domingo llenos de tu espíritu, contentos. Que vengamos con medida removida, apretada, dispuestos, sintiéndonos colaboradores tuyos para hacer que tu palabra se cumpla. Hermanos, los bendigo en esta mañana. Reclamo el favor de Dios sobre ustedes. Que el Señor los visite poderosamente, poderosamente, y que puedan recibir de Dios para que sus vidas sean un testimonio real del poder y la bendición del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Digan amén, digan amén, digan amén, digan amén, digan amén en el nombre de Jesús.